Hola, bienvenidos a este nuevo en vivo. Hoy les traigo un tema y un invitado muy especial a la luz de todo lo que hemos venido viviendo en el último año, casi ya 2 años. Muchas personas pues hemos experimentado la muerte de un familiar o un amigo cercano. Y ahí empiezan a surgir las preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con ese familiar, con ese amigo? ¿Qué pasa después de la muerte? Y para eso he invitado el día de hoy a un lector empedernido. Él se llama Ernesto Cacho, ahí lo conocen en redes como Cachamánico. Se hace llamar un antropólogo esotérico y me encanta porque de hecho mi lista de libros por leer ha aumentado gracias a Ernesto. Entonces nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar precisamente de uno de los autores que ha investigado estos temas de experiencias cercanas a la muerte. Hablaremos de él y también hablaremos de Elizabeth Kubler-Ross y también de experiencias de otros autores que han documentado su experiencia cercana a la muerte. Así que voy a invitar a Ernesto. Ernesto, porfa, si me puedes enviar la solicitud. Déjame ver si puedo agregarte por aquí, o si me puedes enviar la solicitud te lo agradecería. Por aquí veo que el lector Roner está conectada. Andy, Sonia, Linis, bienvenida, bienvenidos. Ok, aquí ya encontré tu solicitud, Ernesto. Ya dentro de poco tendremos a Ernesto con nosotros para hablar de experiencias cercanas a la muerte. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí, por allá. Por aquí muy bien, afortunadamente. Me alegra que podamos volver a encontrarnos para hablar de un tema que nos apasiona, que son los libros, ¿no? Y de estos temas que son tan misteriosos y tan tabú, ¿verdad, Ernesto? Cuéntame, ¿por qué crees que el tema de la muerte no se toca tanto y es tan tabú? Pues fíjate que es curiosamente una de las maneras en la que comienza el libro de uno de los autores más importantes en torno al tema de la vida después de la vida, de la muerte y de las experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody es este doctor médico reconocido, investigador en este tema y nos cuenta que el tema de la muerte nos hace escándalo, se nos hace complicado el compartirlo, el platicarlo, el dialogarlo, el filosofarlo, porque lo han convertido en un tabú, lo han convertido en un tema tan censurado que simplemente no se toca y es como si fuera un tema prohibido. Ahora, ¿por qué es un tema prohibido y por qué lo han hecho tabú? Es porque literal le tenemos miedo a hablar sobre esto y porque pareciera que si habláramos de la muerte la estuviéramos invocando. Y ese es para mí el factor psicológico más importante que recalca este doctor. El cómo cuando nosotros hablamos de la muerte o pensamos sobre la muerte nos da miedo, porque pensamos que incluso la estamos invocando. Entonces el tabú viene desde ahí. Esa es la raíz. Qué interesante que Raymond hace ese análisis desde el inicio del libro, ¿no? Y para aquellos, digamos que tú sabes que hay muchas corrientes filosóficas, sobre todo del Oriente, que hacen mucho énfasis en el hecho de que la muerte no existe, ¿sí? Entonces uno de pronto estudia y lee eso, pero no tienes manera de comprobarlo hasta que de pronto te topas con este material de Raymond Moody, de Elizabeth Así es. Kubler-Ross, hasta el mismo Brian Weiss, ¿verdad? Donde tenemos experiencias de personas que no han llegado a irse del todo, pero están ahí en el umbral de la muerte, que es lo que supuestamente se hace definir de experiencias cercanas a la muerte. ¿Tú podrías darnos una definición de experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo definiría Raymond Moody? Ok, fíjate, tú dices que es de alguna forma las personas que no se han ido y se quedaron de alguna forma en el umbral. Es aquí donde empieza el debate científico, filosófico, porque bajo los ojos de la ciencia,
las personas literalmente se van, se mueren clínicamente. Incluso hay este debate con los abogados. No han llegado al común acuerdo para definir qué significa que una persona esté muerta. Porque una persona en coma significa que ya está muerta. Entonces existe este gran debate de cuál es el límite para definir qué es la muerte. Imagínate nada más hasta dónde llega el tema. Para algunos científicos, para algunos médicos, el hecho de que no hayan mediciones notables de tu fisiología significa que ya te fuiste. O sea, que no haya pulso de tu corazón. Papi, ya estás en las puertas de San Pedro, si bien te fue. Si no hay, si no se puede medir tu movimiento neuronal, si no podemos detectar que hay algo ahí adentro en tu cerebro pasando, eso para algunos es literal que ya te moriste. Entonces, no hay un común acuerdo para definir qué es la muerte clínica. Sin embargo, para quienes toman estas medidas, como por ejemplo el latir del corazón, fíjate, yo platicaba con un amigo que estudia fisioterapia, me estaba dando algunas lecciones para cómo darlos la ayuda de auxilio, por ejemplo, Ujú. para intentar darle el pulso a una persona. Ok. Y te recomiendan que si ya pasaron 5 minutos y la persona no ha reaccionado, literal, casi casi te hagas a un lado, porque después de esos 5 minutos, si haces algo y la persona regresa, puede regresar con un daño cerebral por el lapso de tiempo que ha pasado. Sin embargo, en las investigaciones que hizo el doctor Raymond Moody, han habido personas que estuvieron hasta 20 minutos clínicamente muertas. Entonces, ahí es donde definitivamente ya se rompe ese doble, que hay un límite de 5 minutos. Incluso hay una película, no sé si la has visto en Netflix, se llama Al Límite, creo, donde están haciendo algunos experimentos unos doctores para ver Ujú. cuánto tiempo pueden pasar clínicamente muertos, porque se empiezan a dar cuenta que en ese lapso de estar muertos hay ciertas experiencias visuales, sensitivas, que no deberían de ocurrir. Pues hasta Sí, hay una esa película creo sobre esto. que, esa película que tú mencionas creo que está basada en una, la que yo vi es de como de los años 80, 90. Creo que hicieron Ok, un remake de esa, pero sí, efectivamente. Oye, no sabía el tema de que después de los 5 minutos te recomiendan alejarte porque la persona puede regresar y tener algún daño en su cuerpo, ¿no? Sin así embargo, es. estas personas que estuvieron clínicamente muertas durante 20 minutos y regresaron, ¿qué contaron? ¿Cuáles eran sus experiencias, Ernesto? Esa es la chamba que hizo el doctor. A mí me gustan estos doctores y estas visiones, porque yo también, aunque no lo crean, me considero alguien completamente escéptico, a pesar de que los temas que abordo, para algunos son muy polémicos, incluso fantasiosos, para quienes no lo han investigado de forma seria. Yo me considero un escéptico, entonces cuando me empiezan a hablar de vidas pasadas, de Atlántida, mi primer postura es, eso no existe, eso es charlatanería, vamos a ver qué información hay al respecto seria. Uh -huh. Y este doctor tiene una visión muy similar, como Brian Weiss justamente, él no creía en todas estas cosas de la vida después de la vida, de la reencarnación y todas estas doctrinas que aparentan ser esotéricas. Entonces Raymond Moody empieza su investigación con esa visión y él no descarta desde el primer momento que las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte estén locas, tengan esquizofrenia o algún trastorno mental. Él dice, vamos a ver qué está pasando, vamos a estudiar la profundidad. Esa debería ser la visión, la norma, ¿no? El estar abierto a investigar lo que sea de la forma más adecuada. Entonces el doctor se empieza a dar cuenta de que hay casos de personas que mueren y regresan a la vida, pero contando algunas experiencias muy interesantes. Lo curioso es que él recopiló hasta ese entonces, cuando publica este libro, que es el de Vida después de la vida, dice que tenía 150 casos, 150 testimonios de personas que han muerto y regresado a la vida.
En conferencias más recientes, el doctor dice que ya tiene más de 500 casos o más de miles de testimonios. Entonces, ahí también da a entender que esos casos no son únicos y especiales, sino que son recurrentes, constantes y comunes por todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que comparten las personas que han regresado del otro lado? Yo tengo pendiente en mi canal compartir un video detallando punto por punto. Exacto, ahí ponen, dar la De oportunidad a oportunidad. investigar el ICI, exacto. Tengo pendiente hacer en mi canal un video detallando punto por punto cuáles son las cosas en común que narran las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. El doctor comparte 15 puntos. Para no echarnos aquí una hora platicando cada punto, les voy a ir Por lo menos contando 5, danos por lo menos lo- 5. los primeros 5. Y fíjate, el doctor dice que no necesariamente van en ese orden. Entonces no le hagan caso al orden en el que los voy a compartir, pero sí pongan atención en cada uno de estos 5 puntos. El primero es la inefabilidad, o sea, que no se puede explicar lo que vivieron del otro lado, que hacen falta las palabras para poder transmitir lo que vieron cruzando el umbral de la muerte en este cuerpo físico. Significa que había dificultad lingüística para expresar lo sucedido. El segundo punto es oír las noticias, o sea, que las personas, cuando aparentemente ya están muertas, escuchan cuando el doctor dice, no, pues esto ya se murió. Algo que si ya estás muerto no deberías de escuchar. Pero es uno de los puntos comunes, el escuchar la noticia de que ya te moriste por parte del doctor. Entonces eso es bien interesante, bien divertido, verlo desde este lado, porque ser la persona que lo está viviendo ha de ser impresionante, y es lo que dicen, Total. que el escuchar que el doctor dice, no, pues Ernesto ya se murió, se quedan como con cara de, ¿cómo si aquí estoy escuchándote, no? ¿Qué es lo que se murió si yo sigo aquí escuchándote? Y por ahí comienza el viaje. El tercer punto en común es sensaciones de paz y quietud. O sea, que si por ejemplo alguien había llegado al hospital por, digamos, algo muy extremo, un accidente, haber recibido una bala, Ujú. al recibir la bala uno diría, qué dolor, ¿no? Definitivamente ha de ser doloroso, Claro. pero al momento de morir dicen que ese dolor desaparece y lo único que queda es esta sensación de quietud y de paz. Y ese dolor que había en cierta parte del cuerpo se desvanece por completo. El cuarto punto es el ruido, y aquí hay dos variantes. Hay personas, fíjate, esto se va relacionando con el tema de los viajes astrales, que Ujú. está de alguna forma linkeado a experiencias fuera del cuerpo. Quien ha tenido alguna experiencia extracorpórea en el tema de viajes astrales sabe o ha identificado un zumbido, e incluso algunos narran estos sonidos como de truenos, que para algunos da incluso miedo. Y es algo que comparten las personas que dicen que han muerto y regresado a la vida, que se escuchan estos ruidos como si hubiera una tormenta, a algunos les espanta. Por otro lado, hay personas que cuando regresaron a la vida le contaron al doctor que lo que escucharon fueron sonidos como angelicales, algunos narran específicamente, con el cual yo me identifico mucho, sonidos de campanas japonesas. O ¿Qué sea, tal? melodías muy agradables al oído. Y el quinto punto que les vamos a compartir el día de hoy es el de el túnel oscuro, que es tal vez El la tuyo. más común, la que nos ha contado hasta nuestra abuela, si ya vive alguna experiencia similar. Y es que Total. todos, y esto no es variable, esto es algo en común, todos dicen que se ve como que si estuvieran en un túnel, como si estuvieran caminando a través de un túnel. Otros dan un sinónimo y dicen que sienten como si estuvieran cayendo en un pozo. Pero un pozo sigue siendo de alguna forma el paralelo a un túnel, Un ¿no? túnel solo Pero que hacia abajo. Ujú. ajá, en vertical.
Entonces, esos son los primeros 5 puntos en común que exponen en el libro y los van detallando caso por caso, porque lo que hace el doctor es compartirte de manera de cita textual el testimonio completo de las personas. Entonces, incluso sientes que tú las estuvieras viviendo. Y es ahí donde entra el factor emocional, en donde si tu mente intelectual no lo cree, el lado del corazón dice, ay cabrón, hasta te dan ganas de sacar la lagrimita, porque incluso el doctor dice que cuando estas experiencias se las cuentan los pacientes, se las cuentan llorando o con mucha alegría, depende del caso. Entonces da a entender que sin duda alguna es una experiencia que te transforma la percepción de la muerte y al momento de cambiar tu percepción de la muerte, cambia la forma en la que miras la vida. Entonces es literalmente como si volvieran a nacer. Y eso, amigos, es el ritual iniciático de cualquier cultura que tenga una filosofía de iniciación. Y está bien interesante porque todo se va conectando con todo. Para quienes se están uniendo, estamos aquí con Ernesto Cachamánico hablando acerca de experiencias cercanas a la muerte, específicamente del libro Vida después de la vida. Ernesto, te tengo una anécdota frente al libro de Raymond Moody, lo que estás exponiendo acerca, bueno, hoy abordamos 5 puntos que tienen en común las experiencias cercanas a la muerte, lo que cuentan las personas que mueren y regresan, ¿no? Así es. Cuando este libro, antes de que saliera a imprenta, Elizabeth Kubler-Ross, que también era médico psiquiatra, Claro. ella tuvo acceso a ese manuscrito y cuando el editor le envió el manuscrito y ella lo leyó, le dijo, yo prácticamente he podido haber escrito un libro así con los casos que yo he documentado, porque esta doctora, pues ella se dedicaba más al tema de acompañar a los moribundos en su lecho de Así es. muerte, ¿sí? Y dijo que exactamente esos 5 puntos que tú mencionaste ahorita también se los han reafirmado todos estos pacientes que vivieron esa experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, Néstor, tú dices que es importante que nos convirtamos en investigadores, ¿verdad? Es importante que no nos creamos nada de uno, incluso siempre que hacemos un live acá, la invitación es a no creerse nada, a Exacto. verificarlo por sí mismo, a buscar más libros, a leer, documentarse, incluso entrar en meditación en silencio, a ver qué te dice tu yo interior, ¿verdad? Tu corazón. Pero en este caso, Ernesto, ¿cómo uno puede verificar eso, no? Porque yo no me voy a poner a hacer ese, como los flatliners, como la película esa de ponerme anestesia y ver qué tanto duro allí. ¿Cómo podemos verificar eso? ¿Qué Exactamente. dice Moody? Ese es el gran dilema de este tema. Es tal vez la razón por la cual también es tan polémica y debatible, porque de alguna forma estamos hablando de testimonios externos a nosotros. Estamos hablando de 150 personas que no somos nosotros y que nos están contando sus casos. Es por eso también el doctor que nos comparte que el factor emocional puede jugarnos en contra, porque a lo mejor ellos se lo están inventando, pero como son historias tan increíbles, hacen en ti, en el lado emocional, que te obliguen a creerlos por lo que te envuelve la historia. Sin duda, fíjense, la conclusión del libro es que tú saques tu propia conclusión. El doctor literal no se atreve a decirte que él acaba de demostrar la vida después de la vida. Te deja a ti que decidas si las evidencias, disculpen, te deja que tú decidas que si las experiencias cercanas a la muerte son evidencia de la vida después de la vida, que tú seas quien lo decida. Es aquí donde definitivamente se tiene que convertir la manera en la que tú puedes comprobar los testimonios es que te suceda a ti. No hay de otra forma más que si tú vives una experiencia similar a la que vivieron estas personas. Yo no estoy invitando, como dices tú, a que ustedes se vayan a inyectar algo y se metan al flatline para verificar que hay efectos visuales en el lapso en el que están muertos, pero la forma en la que el doctor te invita a que lo compruebes es preguntándole a tus amigos cercanos, a tu familia y a ese círculo más íntimo al que le tengas extremadamente confianza, porque dice que muy probablemente todos tenemos a una persona en nuestro grupo cercano que ha vivido una experiencia que nos puede compartir
que vayamos empezando a abrir la mente sobre este tema. Entonces, incluso, quién sabe, porque como dijimos al principio, como es un tema tan tabú, no es un tema a lo mejor que puedas sacar en el desayuno para preguntarle a la familia, ¿alguien de aquí ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Pero de todas maneras es un tema interesante para sacarlo en una conversación, siempre y cuando entre las dos partes haya apertura con este tema. Confianza. Sí, pero lo comparto en mi video de YouTube en donde hablé sobre este libro. Sin ir buscándolo, la verdad es que yo hablo de estos temas con cualquier persona. Entonces, cuando hay confianza, me regresan información como para, eh, como retroalimentación. Y dos personas, sin yo preguntárselo, me compartieron sus experiencias cercanas a la muerte. Dos personas a las que le tengo absolutamente confianza. Entonces ahí no cabe ni una sola duda en creerles el testimonio. Y son dos personas que no están metidas en estos temas, que no leen sobre estos temas, les gustan otras cosas, etc. Entonces ahí de nuevo se comprueba que es un fenómeno universal, constante y nada común. O sea, pero nada especial, sino que es muy común y le puede suceder a cualquier persona. Y esa es la manera en la que el doctor te invita a comprobarlo, a preguntarle a tus familiares más cercanos, a tus amigos más íntimos y abrir el corazón escuchando sus experiencias. Así es, Ernesto. Bueno, yo personalmente no he vivido la experiencia cercana a la muerte. Sí he vivido el tema de los zumbidos en la noche. Estoy trabajando el tema de viajes astrales mientras duermo. Sin embargo, decirte que cuando uno empieza a mostrar más interés en estos temas, a leer estos libros de Raymond Moody, de Elizabeth Kubler-Ross, de Monroe, Robert Monroe, que también tiene su libro sobre experiencias Claro, fuera del cuerpo, Brian Weiss, empiezan de manera, yo diría que por ley de la resonancia, a llegar a esas historias, a llegar a esas personas a ti sin tú saberlo, ¿no? Y te cuento dos casos muy específicos. El primero, mi tío, imagínate, el menor de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, mis tías y demás. Él, el año pasado, cuando comenzó todo este tema de la pandemia y demás, nos pusimos en contacto porque mi mamá y mi tía me dijeron, mira, ¿sabes que tu tío Ángel vivió una experiencia cercana a la muerte en Caracas, Venezuela, en los años 80? Y yo dije, ¿cómo? Yo no tenía ni idea. De hecho, ellas tampoco lo sabían, ¿sí? Y lo ok, de él es un caso muy particular porque, como dices tú, a él no le interesaban estos temas esotéricos. De hecho, él creo que no fue a la universidad, ni siquiera creo que terminó el bachillerato, ¿sí? No se graduó del colegio. Él era DJ, él era DJ en un club nocturno. Y en una de esas noches él salió y bueno, trataron de robarle, le cayeron a golpes, pero fueron golpes mortales que él se vio saliendo de su cuerpo y me cuenta que él vio una luz como un túnel y vio a dos personas allí sonrientes, muy apacibles, ¿no? Y lo que él sintió fue una paz profunda, o sea, una paz, una tranquilidad. Él estaba listo para irse, pero uno de sus guías me dice que un hombre barbudo le dijo que no, mira, todavía no es tu todavía no. momento, o sea, todavía no es tu momento. Y él le decía, no, pero es que yo no quiero regresar. De hecho, mi familia materna es peruana, ellos llegaron a Venezuela en los años 70 y él se fue muy pequeño, él no quería irse de Perú, él quería estar en Perú, no quería estar en Venezuela. Y le dijo, no, pero es que yo no quiero volver. Y le preguntaron, bueno, pero ¿a dónde quieres ir? Quiero regresar a Perú. Ah, bueno, listo, vamos a ayudarte para que regreses a Perú. Entonces, desde ese momento en que se abrió ese canal y esa comunicación con ese guía, él siempre ha estado acompañado, ¿sí? Pero como te digo, nada que ver con temas esotéricos, nada que ver con lecturas y de hecho cuando tuvimos una conversación muy profunda el año pasado, él me habló de temas de leyes universales que yo solo me he encontrado en libros, ¿sí? Que yo sé que él no lee, que yo sé que él no va a leer, entonces es muy interesante. Y Sí, tengo otra anécdota de una chica que es mi librera. Ella, bueno, es mi librera y sabe que me fascinan los temas esotéricos, ¿no? Yo siempre voy a la librería y me compro mis libros y ella ve que yo compro estas cosas que sí, Brian Weiss, que sí, el tema de almas pasadas, ¿sabes? Todos estos libros esotéricos. Y ella me preguntó qué hacía yo, ¿no? Bueno, el cuento es que le eché el cuento de lo que hacía
Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia que no le he contado a nadie. Y yo dije, bueno, ¿y cuál fue esa? Cuando yo era joven, tenía 12, 13 años, yo estaba lavando unas cosas y mi mamá me asustó. Fue tal el susto que yo me caí y pegué mi corazón contra la punta de un escalón. Y ella sintió cómo se iba saliendo así de su cuerpo y sintió una tranquilidad y una paz, pero escuchó con angustia que su mamá la llamaba. Que, o sea, entonces, claro, ella con la angustia regresó, pero ella me dice, Andrina, yo nunca le he contado esto a nadie por miedo al que dirán, por miedo a que me digan que estoy loca, ¿sí? Así es. Esto se menciona a Raymond Moody mucho en su libro de personas que de pronto han vivido esto pero prefieren callar. Tocaste dos temas increíbles para ir desglosando. Uno es ese, definitivamente el de que se lo callan muchas personas. Fíjense, creemos que estos temas son raros y muy pocos comunes porque no se escuchan constantemente, no se escuchan todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nos las cuenta una persona, lo primero que hacemos es, si no estamos de alguna forma empapados en este tema, la tiramos a loca y le decimos, vete al psicólogo, vete al psiquiatra, que te mediquen, te golpeaste la cabeza, estás malita. Entonces, obviamente, si tú viviste la experiencia y recibes ese comentario, prefieres callarte la boca para el resto de la existencia. Y eso nunca lo vuelves a compartir con nadie sabiendo que te van a tirar a loca. Entonces, tenemos que empezar a tener más apertura para seguir escuchando estos temas, para que siempre haya cada vez más confianza, para que se hable esto y se pueda seguir investigando. Las personas son los testimonios, son la evidencia. Y si rechazamos la evidencia, ¿cómo lo vamos a poder seguir investigando? El segundo tema es lo que tú dijiste, el cómo al sentir que su mamá la estaba llamando, ella como que regresó al cuerpo. Y va un poco relacionado a lo que te quiero compartir. Personalmente me encuentro mucho el tema de que las personas le lloren a las personas que acaban de fallecer, que acaban de trascender. Por alguna razón no intelectual, sino más emocional, no resuena conmigo esa experiencia. No por no ser empático, por alguna razón no me hace sentido el llorarle a alguien que acaba de trascender. Desde mi visión de la vida es, en lugar de ponerte triste, deberías de estar completamente feliz sabiendo que nadie se muere por accidente. Todos nacemos y nos vamos en el preciso momento, sabiendo que si ya se fue es porque cumplió lo que tenía que hacer aquí. Entonces, ¿por qué te pondrías triste por eso? Entonces, desde ahí como que no me hace sentido el asistir a los funerales a llorar, no por no ser empático, sino porque no me hace sentido. ¿Por qué no se celebra la muerte en lugar de llorarle? No puede ser llorarle el modo de celebración. Y fíjate, aquí en México nos las damos muy de festejar la muerte en las fechas de noviembre, ¿no? El Día de los Muertos. Sí. Sí, pura fiesta, pero se muere alguien y es irle a llorar un mes. No hace sentido. ¿Por qué no se le celebra como el Día de los Muertos cuando fallece una persona? Cantar, bailar, comer su comida favorita, o sea, recordar los momentos que tuviste con esa persona que te hicieron feliz y mandarle toda la luz positiva para que se la pase de lo mejor en el otro lado. No, lo que hacemos es llorarle y ponernos en este estado de víctima, de ¿y por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste aquí sola? Y eso es lo que tú estás diciendo, es la sensación o el atraerlos de nuevo y no soltarlos. Los espiritistas que han abordado este tema, hay muchas canalizadoras, muchas mediums, muchos psíquicos. De hecho, este fin de semana tengo una plática con Carmen de Saibe, que es una gran psíquica con más de 40 años de experiencia, que una de la información que comparte es justamente esa, que los espíritus que están, ni siquiera ella se atreve a decir que no del otro lado, sino en el limbo, en ese lapso intermedio, no se pueden ir porque no los sueltan.
Mm. Entonces sienten esta pesadez, ni siquiera frustración, pero como si nosotros fuéramos ese peso que los tiene anclados a no poder irse, porque les estamos ruegue de que no se vayan, llorándoles porque ¿por qué te fuiste? Entonces, la enseñanza que a mí me dejó este libro y de alguna forma la confirmación es aceptar, aceptar el ciclo natural de la existencia y agradecer a las personas que ya se fueron por los momentos que te dieron y enviarles luz y todo el amor para el camino eterno que les falta a todas las personas. Eso es a mí un tema que me fascinó y que me dejó mucho que reflexionar, porque es la educación de la muerte que no nos han dado. Así es, Ernesto. No, y es muy inspirador escucharte, digamos, tu visión de la muerte, ¿no? Desde esa perspectiva como una celebración, celebrar la vida y también una invitación, bueno, primero a trabajar el tema del desapego, ¿sí? De que nadie es dueño de nadie y que estamos aquí Exactamente. sencillamente experimentando, que esto que lo que tenemos aquí son sencillamente trajes temporales y que bueno, que ya a raíz de otras lecturas que ambos hemos hecho, que nos resuena con nosotros, esas vidas pasadas, esas experiencias pasadas, esto no es la primera vez que estamos aquí, ni va a ser la última vez que estamos aquí. Lo cual es muy interesante, Ernesto, porque justamente hay personas que han vivido la experiencia cercana a la muerte y han regresado no solo para contarlo al médico o a la familia, sino con una misión específica de Así divulgar es. esto. Entonces yo quería contarte de dos personas, bueno, que son muy recientes en mi vida, recientes te digo, de hace 2 o 3 años, ¿no? Como lo son Gerardo Schmelding, que fue un filósofo colombiano. Imagínate que él sufría del síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Él solo hizo preescolar. Y fíjate que aquí tenemos los patrones nuevamente, personas que no tienen casi educación, que prácticamente su copa, su vaso está vacío, ¿no? Entonces Ajá. es muy difícil que tengan esos prejuicios. Y fíjate que él vivió una experiencia cercana a la muerte donde él se iba a ir, pero se encontró con el guardián en el umbral que le dijo, mira, detente, que si cruzas este umbral ya no vuelves, ¿no? Y él dice, bueno, pero esto está tan sabroso, ¿no? ¿Por qué no me va a dejar entrar para allá? Que mira, lo que pasa es que tengo una misión para ti, hay una información que se tiene que entregar a la humanidad y tú cumples con todas las características para entregarlo. Y él le decía, bueno, ¿y si decido no hacerlo? El guardián del umbral le dijo, bueno, no pasa nada, van a venir otras personas con características similares a ti, al cual le podemos dar esa misión. Bueno, ¿y qué pasa si decido regresar? Le dice él. Bueno, si decides regresar, vas a regresar a un cuerpo atrofiado, vas a tener pues problemas de salud, pero vas a poder pues cumplir con esta misión importante para la humanidad. Adivina qué decidió el hombre, Ernesto. Pues bueno, el hombre regresó, ¿sí? Y él estuvo canalizando durante muchísimos años información universal sobre las leyes universales, sobre cómo el planeta Tierra es una escuela, ¿sí? Sobre cómo la muerte no existe, básicamente. Entonces, qué bonito es que haya personas que no solo cuenten esta experiencia, sino que aprovechen que se abrió ese portal, porque finalmente es un portal que queda abierto, ¿no? Es como un canal, una onda, una frecuencia que queda Sí, ahí de por vida fíjate, si decides a- alimentarlo, ¿no? algo que también comparte el doctor es que uno de los puntos en común que no mencionamos, que también es parte de la lista de los 15 puntos, es que las personas que vivieron la experiencia cercana a la muerte y regresaron a la vida, normalmente, no siempre, pero la mayoría de veces regresan, vamos a llamar como que con un don activado, específicamente con alguna habilidad psíquica Uh -huh. mucho más sensible, que de alguna forma los convierte en un canal más conscientes. Se convierten en mediums, se convierten en clarividentes, con el propósito de compartirle a la sociedad, a su comunidad, esta información. Entonces no fue al azar, o sea, no fueron ellos al azar, sino que lo tuvieron que vivir para podérselo compartir a sus seres queridos, a sus amigos, a la comunidad, al mundo. Pero pues lo seguimos tachando de loquitos. Entonces también de nuestra parte hace falta la investigación científica de todos lados para ir teniendo
más aperturas hacia este tema. Sí, y no solo eso, también Ernesto, bueno, complementarte ahí, ¿no? Empezar a ver la muerte como parte, o sea, lo único seguro en la vida es la muerte, ¿sí? Y empezar a prepararnos para ella, empezar a acompañar a las personas. Fíjate que uno de los comunicados que sacó la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross a raíz de todo este tema de la pandemia y demás, era el trato inhumano que estaban recibiendo los pacientes hospitalizados, que estaban aislados, que no les permitían Sí. pues ver con sus familiares. Incluso yo tengo casos aquí en Colombia de personas pues de estratos más humildes que de pronto los internaban, los entubaban y a la semana les entregaban las cenizas sin ningún tipo de comunicación. Y eso no está bien. O sea, imagínate si ya de por sí existe un trauma al tema de la muerte. Imagínate privar a una persona de la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, ¿sí? De poder hablar con ellos. Es una cosa que deberíamos empezar ya más a incorporar en la educación, a incorporar en la conversación de nuestras familias. Antes dicen que antes de que existiera el velo del olvido, antes de que nosotros nos olvidáramos de todo lo que hacíamos antes de encarnar en esta tierra, nosotros Ujú. encarnábamos y ya sabíamos cuándo nos íbamos a ir. Sabíamos que íbamos a cumplir un ciclo. Y es más, podíamos decidir cuándo nos íbamos a morir. ¿Sí? Entonces es muy importante que estas cosas se empiecen a incorporarse más pues en nuestras vidas cotidianas. Yo creo que también para Sí, eso estamos viviendo esto, un poco para purgar el miedo hacia la muerte y empezar otra vez a mirar hacia arriba, a mirar hacia adentro y reconocer que la muerte no existe, que sencillamente es una transición, sencillamente es un claro. paso de un estado a otro. Así que aquí veo que hay muchos comentarios, Ernesto. Estamos aquí hablando y no estoy leyendo para nada los comentarios. Vamos a ver qué dicen Fíjate, por aquí. Morir así es horrible, morir solo, eso sí es terrible. El procesador de cachamánico es el más sofisticado cuando de recordar se trata. Eres como una biblioteca ambulante, ¿no? También abrir nuestra conciencia para no quedarnos, que existe el infierno purgatorio, nos vamos con el estado de conciencia y pedir ver la luz. Sí, fíjense, correcto. ese es un Ujú. tema que quiero mencionar porque Dale. tampoco lo habíamos tocado. Ahí mencionó el tema del infierno y algo que comparte el doctor, por lo menos en este libro, es que en los 150 testimonios que tiene, en ninguno se menciona el infierno. O sea, en ninguno se mencionó el haber pasado por mucho fuego, muchas llamas, nada de eso. Al contrario, que lo que sintieron fue mucha paz, serenidad, calma, quietud, amor. O sea, nada que ver con esa idea que nos han vendido por ahí una institución que no me cae muy bien. Y algo más te quería mencionar. Hablabas de lo importante que es la educación de este tema. Algo que ocasionó este libro es que se crearan instituciones como en inglés se llama Shared Crossing Project, que Ujú. es una institución para educar a personales, profesionales de la salud, a médicos, al acompañamiento de una persona que está en el proceso de la transición a la vida del otro lado, justamente para no tratarlos como tú estabas mencionando hace rato, que de alguna forma sin cuidado, sin importancia, cuando de alguna forma el nacer y el morir han de ser y son las experiencias más increíbles de la vida, ¿no? Es el momento en el que Total. encarnas un cuerpo y te despides del cuerpo que te permitió la experiencia aquí. Han de ser los momentos más increíbles. Sin embargo, como tú dices, no le damos mucha importancia y los tiramos a locos. Entonces, esas instituciones ayudan a profesionales de la salud a que se empiecen a educar en esto para acompañar en esa transición a muchas otras personas. Alguien que me fascina cómo lo vivió es justamente Brian Weiss. Él comenzó con el tema de las regresiones. Por ahí en su investigación se encuentra con el famoso libro tibetano de los muertos, que Ajá. tiene esta leyenda de que es un libro que se le lee a las personas que están en el proceso de la transición para ayudarlos, como si fuera una guía. Literalmente muchas personas tienen el testimonio de decir que el libro tibetano de los muertos es como el GPS del otro lado.
Y de esto podíamos hacer un live completo porque Ram Dass, Richard Alpert, que era un psicólogo de Harvard, que se convirtió en Ujú. el gurú Ram Dass, él empezó a experimentar con el ácido lisérgico, la Ok. ditilamida de ácido lisérgico. Y en sus viajes se dio cuenta de que estaba viendo los mandalas que habían plasmado los monjes tibetanos en el libro tibetano de los muertos. Entonces dijo, estos cabrones lo que hicieron fue mapear el otro lado y lo dibujaron con mandalas, entonces como si fuera un GPS. Y entonces Brian Weiss, después de encontrarse el libro tibetano de los muertos, empieza a recibir solicitudes para ayudarle a los pacientes a transitar al otro lado. Entonces, Brian Weiss, además de tener esta profesión de dar las hipnosis clínicas, las regresiones a vidas pasadas, empieza también este camino de empezar a leerles el Bardo Todol a los Ujú. pacientes que lo necesitaban y los ayudaba con la transición al otro lado. Eso es ser una locura, una locura. Sí, sí. Bueno, de hecho hay formación en tanatología precisamente para poder acompañar no solo a los moribundos, sino también a las familiares, ¿no? Sobre todo cuando hay de pronto un cáncer terminal y demás. El tema es cuándo, o sea, cómo acompañar a las personas que de pronto tienen una muerte inesperada, ¿no? De hecho, mucha gente, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero por ejemplo, cuando alguien muere en un accidente, o un niño, una niña, un bebé muere, todo el mundo dice, pero qué tragedia, pero qué tan joven, ¿no? Sin Sí. embargo, hay un chico argentino, Ernesto, que te invita a que busques el libro. Él, escribe él es músico, él es argentino, y escribió un libro que se llama La luz de la conciencia. Y Ok. él experimentó bueno, en sus años de adolescencia, él era adicto a las drogas, tomaba mucho, era alcohólico, sobre todo a raíz de la muerte de su hermanita pequeña, entonces él como que cayó en una depresión muy profunda. Y en una de esas fiestas a él se le detiene el corazón por completo. Nuevamente, toda la descripción, abandonó su cuerpo, se encontró con sus guías, pero una de las cosas fundamentales que él hizo cuando regresó fue obviamente canalizar esta información, escribir el libro La luz de la conciencia, donde habla un poco acerca de esta era de Acuario, el ciclo de los 26.000 años, etcétera. Pero una de las cosas en las que él hace hincapié frente a la muerte es que nadie nunca se va antes de tiempo. Mm. Voy a repetir eso. Nadie nunca se va antes de tiempo, ¿sí? Y me pareció un concepto muy interesante porque entonces ahí nos lleva un poco a, bueno, entonces mi salida ya está pactada de este mundo. ¿O será que hay varias avenidas, no? ¿Será que tengo varios momentos a lo largo de mi vida donde estoy inconsciente y yo puedo hablar con mis guías y decirle, mira, todavía no me falta hacer esto, mira, vente ya que este cuerpo ya no te sirve para, para la próxima misión que tienes, ¿no? Yo creo que es muy Sí. importante también empezar a interiorizar eso, ¿no? De que cuando la persona se va, como tú dijiste, es porque ya cumplió su misión, porque tenía algo que enseñar a su entorno, porque se va a un lugar mejor, de pronto tiene una mejor vida en otra dimensión, en otro planeta. Bueno, hay que Hay, esperar a hay ver cuando un, nos toque, ¿no? hay un tema que se vuelve muy filosófico, que podemos incluso empezar a divagar por ahí, pero cuando tenemos como que este sufrimiento a alguien que se acaba de ir, muy cercano a nosotros, como tú mencionabas antes, es el tema del apego. Creemos que esa persona nos pertenece, así como creemos que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, cuando realmente si te sigues creyendo un personaje, o sea, cuando definitivamente concientizas ese personaje, sabes que no eres que te prestaron este cuerpo para poder experimentarlo en esta ilusión que llamamos 3D. Cuando ya concientizas eso, cuando no lo lees, cuando no lo investigas, sino cuando ya lo vives y lo encarnas, dices, pues sí, o sea, me prestaron este cuerpo que no es mío, que lo estoy usando para vivir un rato por aquí, pues lo voy a intentar vivir y lo voy a intentar utilizar de la forma más divertida que se pueda. Pero ya sabes que ni siquiera este cuerpo es tuyo, nada es tuyo, mucho menos las personas. Entonces, ese es el tema de autoconocimiento que hay que trabajar,
Fíjate, el tema del apego, lo platicaba hace poco Jocelyn Arellano en el live que tuvo con Eustaquio, que está por aquí conectado, donde le preguntaba sobre el tema del libro tibetano de los muertos. Y Jocelyn le dijo, ese libro no hay que verlo como un libro de transición, como un libro que te enseña desapego. Y fíjate la frase que nos dejó Jocelyn. El desapego se trabaja en vida para recibir los frutos al final de ella. Está bien fuerte esa frase. Total, El total, apego total. se trabaja en vida para recibir sus frutos al final de ella. Porque cuando dejas el cuerpo, alguna de las cosas que pueden surgir es decir, dejé mi carro en la tierra, no me quiero ir, dejé a mi familia, dejé todos los apegos, todos los lazos materiales que te siguen anclando aquí. Entonces esa frase está bien fuerte. El desapego se trabaja en vida para recibir su mayor beneficio al final de ella. Muy Está muy sabio, buena. muy sabio eso que nos compartes, Ernesto. Mira, por aquí voy a leer un comentario de Adriana Consuelo que dice, Andreina, mi padre tenía 87 años y dijo un día a las 7, me ayudas a irme. Y a las 9 abandonó el cuerpo de la manera más hermosa, abriendo los brazos a la divinidad y se fue de una manera hermosa. Qué bueno, ¿no? Qué delicia poder acompañar así a tus seres cercanos y poder estar ahí Así para es. despedirse. Si a alguien le sirve mi experiencia en el duelo, fue lo que me pidieron trabajar. Nadie nos pertenece y el ejercicio que me ayudó fue la silla vacía. Chévere. Sí, yo creo que estos temas, miren, yo creo que todo esto que está pasando viene precisamente para eso, para que podamos trabajar el tema de los Claro, apegos, de los miedos, volver a conectar pues con la fuente, volver a conectar con nuestra inmortalidad, que finalmente pues somos seres inmortales, que estamos aquí sencillamente viviendo una experiencia para poder evolucionar. Ernesto, chico, mira, a mí me encanta siempre conversar contigo. Yo no me he terminado de leer el libro tibetano de los muertos, pero estoy que me lo termino solo para que podamos tener otro live y hablar de ese libro y hablar bueno, de los budistas, los tibetanos y demás. Sin embargo, pues invitarlos a todos a que por favor sigan a Ernesto en Cachamánico. Él recomienda unos libros muy buenos, muy buenos. De hecho, tengo un listado larguísimo por ti. También invitarlos a que sigan su canal de YouTube, que va a estar haciendo un video específicamente de los 15 aspectos que tienen en común en las experiencias cercanas a la muerte, ¿cierto, Ernesto? así De es, Escala Raymond Moody. ¿Eso para así cuándo es, basado en está? las investigaciones. Sí, ¿Eso para cuándo basado en lo las tienes investigaciones. subido? Yo aquí tengo el calendario, eh, tal vez en 15 días más o menos estaré subiendo ese. Buenísimo, para que Y estén pendientes. sí, yo como comentario final, para antes de despedirnos, quiero ir hacia lo que tú estabas abordando hace rato, del cómo estos tiempos, esta época, nos está llevando a estos temas. Nadie se hubiera interesado tanto en estos temas si no nos hubieran mandado a encerrarnos a casa. Y yo lo veo bien simbólico. La pandemia hizo que regresáramos a casa. Vean lo simbólico, Uh nos -huh. hizo regresar a casa, a ir hacia adentro. Entonces nos dio tiempo, lo que no teníamos en la normalidad, ahorita nos sobra. Todo el mundo viendo Netflix, todo el mundo en el Instagram 10 horas, nos dio tiempo para meditar, para leer, para investigar. Entonces, no lo vean desde el lado negativo y dense cuenta de cómo todo está tan sincronizado para que esta época nos llevara a la apertura de estos temas. Que cada vez vamos a estar viendo que se habla más de esto y se va a poner interesante. Hay mucha Sí, información para seguir compartiendo. sí, y se vienen muchos eventos, Ernesto. Bueno, no vamos a hacer profecías acá, esperemos a que ocurren, pero ahora es que queda rato para seguir indagando porque nos están probando, nos están poniendo a prueba, están sacándonos de toda nuestra zona de confort, desafiando nuestras creencias, así que esto que está ocurriendo es solo el inicio. De pronto nuestra mente egoica, nuestra mortalidad lo ve como una tragedia, pero muy dentro, en el fondo del corazón, cuando miremos hacia atrás, diremos, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ernesto, antes de irnos, Ernesto está en México y él ha organizado unos tours
muy interesantes. Por favor, Ernesto, háblanos del tour que vas a hacer en Teotihuacán el próximo Ok, mes en las pirámides. fíjate, algo que me fascina es que todos estos temas nos aparentan ser nuevos, aparentan ser nuevas investigaciones de este doctor, cuando el libro tibetano de los muertos tiene años que se escribió y narra lo mismo que dicen los testimonios de las experiencias del 2020. Entonces pasa similar con nuestras culturas ancestrales. Las enseñanzas esotéricas precolombinas ya hablaban de todos estos temas y por alguna razón no han salido a la luz. El viaje que vamos a hacer a las pirámides de Teotihuacán, a la zona arqueológica de Teotihuacán, va a ser para que juntos recordemos las enseñanzas que están en ese lugar y que de alguna forma están también adentro de nosotros porque resuenan. Entonces les voy a compartir una versión completamente distinta a la oficial para la información y que cada quien decida qué les resuena y con qué se quieren quedar, pero ahí vamos a recordar por qué los hombres se convertían en dioses. Es completamente simbólico y es un viaje iniciático porque ahí una parte de ustedes se va a morir en ese viaje. Entonces va a estar interesante y los espero. La información está en mis historias y me pueden mandar mensaje por ahí, les comparto todos los detalles. Qué nota. No, qué ganas. Bueno, si estás en México, por favor, aprovecha esta oportunidad y bueno, voy a tener que organizar un viaje para cuando vuelva a organizar esos tours que me interesan bastante. Yo fui hace muchísimo tiempo a México, pero estaba requete dormida. O sea, nada que ver con esto. Así que me encantaría poder vivir esa experiencia de tu mano, Ernesto. Siempre Ernesto, bienvenida. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí de corazón. Qué bueno encontrarnos en estas redes, en estos caminos y compartir estas lecturas. Y bueno, que no pase tanto tiempo antes de nuestro próximo live. Así es, siempre las puertas abiertas para seguir platicando. Y como tú decías, esto apenas empieza. Véanlo como un nivel más difícil de Mario Bros. Nosotros decidimos venir a jugar, entonces no se identifiquen con el personaje, eh, pásenla y puedan. Y aquí estamos, felices de compartir siempre. Ernesto, muchísimas gracias. Besos, abrazo en luz y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los que van a ver estos videos en diferido. Chao, Ernesto, cuídate. Chao, Besos. abrazo, bye bye.